¿sí? Y ahí me lo genera, que ese es el que yo tengo acá. Cuando selecciono acá, por ejemplo, los intervalos, que acá me los estableció de esta manera, uno puede ir delimitando o eligiendo cuál es el bin, cuál es el ancho. Es decir, vamos a hablar un poco primero qué es el histograma. El histograma me cuenta la frecuencia, ¿sí? Me dice, por ejemplo, cuántas veces me cayeron los valores entre 0,166 y 0,286, ¿sí? Es como que yo vengo acá en esta columna y empiezo a barrer así y voy contando. El que cae entre 0,166, 0,286, ahí voy contando, ¿sí? Vengo acá, si encuentro 1, 2, 3 y así, y esa es la altura de esta barrita, ¿ok? Y así entre cada uno de estos intervalos. Acá se puede ver muy fácilmente, con este ancho delimitado y elegido, que tenemos una mayor cantidad de valores que se encuentran entre 0,646 y 0,766. Y bueno, fíjense que al tener un montón de datos, si uno hace esto para 5 datos, 6 datos, no encontraríamos que la media, ¿sí? Para 2,3, que es 0,708, caiga, digamos, en este intervalo. ¿Sí? Ven que está justo en el medio. Si ustedes hacen 3 puntitos, 4 puntos, 5 mediciones, ya esta estadística no es muy fehaciente. Si esto se hace con muchos datos. ¿Qué más? Otra cosa que pueden encontrar, además de frecuencia absoluta, es una frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántas veces lo encuentro a partir del total, de la cantidad total de puntos? Tendríamos que contar cuántas veces entra, por ejemplo, los valores en este intervalo dividido la cantidad total de datos, ¿sí? Entonces esto a mí me da una pauta, en vez de ver todos estos valores así en una tabla, que me es difícil, o sea, yo les presento esta columna y es difícil a partir de esta columna y simplemente de este promedio ver qué distribución tienen los valores, ¿sí? Entonces un histograma a mí me da esos datos. ¿Qué distribución tiene? Fíjense, entre este intervalo nadie midió nada. Para una altura de 2 tenemos lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá una distribución puede ser mayor, digamos, en lo que es cerca del promedio, que es de 0,649, y para una altura de 1,5 también. Fíjense, acá tenemos valores más cercanos entre estos dos. Entonces, para que les quede algo claro de lo que es un histograma, a mí me da una distribución de cómo, ¿sí? Se fueron dando los valores. ¿Cuántas veces encontré un tiempo de caída a partir de 1,5 entre este intervalo? Y cada uno puede tener un Excel distinto. A ver si puedo acá dar formato. Me parece que acá uno puede tener Perdón, ahí está. Lo voy a ensanchar un poquito. Un Excel un poquito más viejo, lo que sea, pero bueno, la idea es que ustedes con el clic, ya sea que les aparezca por acá o lo que sea, fíjense que yo puedo ir delimitando lo que es el ancho del rango. Acá me hizo algo automático, pero bueno, yo viendo, digamos, la distribución que tengo, puedo ir jugando un poco para ver cuánto caen en un intervalo, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando cuando va cambiando, digamos, este ancho del. ¿Se entiende más o menos qué es un histograma? ¿No? ¿Queda claro qué es este ancho? ¿Qué es lo que me está contando acá? Si no me interrumpen, por ahí están medios cansados del examen, pero me van interrumpiendo. O Mariel, si Mariel o Mati quieren acotar algo, también me interrumpen. Está, Vero, yo creo que está muy bien. O sea, ahí lo que les muestra el histograma de alguna manera es la cantidad de ustedes que midieron. Ahí donde está ese máximo, fíjense, por ejemplo, en este histograma de 2,3 metros. ¿Ven esa barra central? Eso significa que muchos alumnos, digamos, midieron un valor de tiempo para esa altura que está entre 0,646 y 0,766 segundos.
¿Mm? Entonces, bueno, fíjense que ahí en ese intervalo cayeron 55 mediciones. Y si ustedes ven el promedio, que les da, por ejemplo, el valor promedio de todas esas mediciones para esa altura, fíjense que es un número, es 0,708, que les da justamente ahí dentro de ese intervalo, donde está esa columna, digamos, donde está el máximo. Entonces, si ustedes pudiesen ajustar una gráfica, verían que sería lo que ajusta, digamos, a estas mediciones, esta distribución de datos medidos, es una campana de Gauss. No sé si ya lo vieron en cálculo, las funciones, las gaussianas. ¿eh? Entonces, esas funciones son las que permiten ajustar esta dispersión en los datos experimentales medidos. Fíjense que hay una dispersión alrededor de ese valor que es el promedio, que en este caso prácticamente está donde está el máximo en esta campana de Gauss. Así que, bueno, esa es un poquito la idea de ver esto. Bueno, les Para que, muestro. para que Dale, les interese. Matilda. No, yo estoy viendo en mi computadora el histograma del cuestionario que acaban de hacer y estoy viendo a simple vista más o menos cuánta gente aprobó, cuánta no, sin necesidad de estar viendo cosa por cosa. Digo, para que les interese un poco lo que están haciendo ahí, podría usarse para eso, para interpretar los datos de una forma más rápida. Em, Después, Mario, si querés mostrárselos así rápido para que se interesen por los histogramas, a ver si se despiertan. ¿Querés mostrárselo? El histograma, ve cuánto aprende, Los muestro. Sí, cuántos total no aprobaron. sabía nada. A ver. ¿Eh? Sí, se los comparto un segundo. Dale, Dale, compartilo. A Mati, total se puede Sí, compartir. acá, ahí está el histograma. ¿Lo están viendo? A ver. Sí, Ajá. sí. Bueno, uy, acá más pequeñito. ¿Con cuánto se aprobaba, Mariel? El cuestionario, y me hubiese gustado que con 10, pero bueno, vamos a ponerle con 6. Vamos Con con 6, 6. Bueno, 60%. acá tenemos de 6 en adelante y acá tenemos la cantidad de personas que lograron sacar entre 6,50 y 6, 7. Acá hay 2, o sea, fíjense que ustedes podrían ver tranquilamente si hay más gente de este lado que de este y ya empezar a asustarse. O si cayeron en las barras de la gente que aprobó. Pero es para eso, para ordenar datos que por ahí si los vemos en una planilla en numeritos, qué sé yo, que representan. Hasta podemos dibujarlos, tal vez una curvita, algo. Em, Nada, ¿Esto, Mati, es el total o es por pregunta? Es el total. esto es el total. Ah, ok, ok. Sí, acá está la calificación de 0 a 10 de los participantes y justamente la frecuencia o la... Sí, los participantes que sacaron tanta cantidad de notas. En desaprobados habría 1, 3, 4, 8. Creo que solo desaprobaron 9. Vamos a ver si es verdad. Listo. Muy bien. Ahora sí tienen preguntas, ¿eh? Ahora Gracias, sí. Ahora sí. Mati. Ahora sí. Sigo con el TP, entonces, bueno, no se desanimen, igual, eso era una parte del examen, el cuestionario. 9 de 35 es Eh, bastante poco. Qué sé yo. va. Bueno, una vez que yo analicé estos datos, me fijé más o menos de esta manera, que vamos a volver a esto que va a servir para después un detalle. Voy a hacer un ajuste, que esto es lo que tienen que hacer ustedes en el TP, ¿sí? Yo agarro y bueno, todos los promedios que están acá abajo, de nuevo, si después no saben cómo utilizarlos, nos van diciendo, fíjense, no pone igual promedio que vaya desde la fila A2 hasta la A94, y ahí me saca el promedio de los tiempos, ¿sí? Entonces yo vengo con ese tiempo, lo pongo acá, ¿sí? Para cada una de las alturas que ustedes tenían, y también calculo lo que es el tiempo al cuadrado. Por eso hago, por ejemplo, E2 por E2, ¿sí? Así es como van manejando en Excel. ¿Qué hago después con esto? Ustedes saben que tenemos esta ley, ¿sí? Ustedes tiraban un objeto, esfera, pelota,
Hasta acá abajo he visto hasta un neceser, o sea, han tirado de todo, no necesariamente una esfera linda. Y bueno, la idea era que ustedes lo tiraban en reposo, ¿sí? Tiraban no, pero dejaban caer con una velocidad inicial en reposo, ¿sí? Y si yo tengo esta ley es porque estoy estableciendo una velocidad inicial cero, ¿sí? Fíjense, acá le puse la general, y una altura cero, si se quiere, así rápidamente, después vamos a hablar un poquito del sistema de referencia. Entonces de acá yo lo que puedo hacer es despejar la gravedad, ¿sí? Porque tengo las alturas, que las obtuve con 1 centímetro, y tengo los tiempos, que son los que medí experimentalmente a partir de la aplicación, puedo venir y calcular este G, que le puse G experimental, como, fíjense, acá hago 2 por la gravedad, perdón, por la altura dividido F2, que es el tiempo al cuadrado, es decir, despejé G de acá, ¿sí? Pasan el 2 multiplicando y el tiempo al cuadrado lo pasan dividiendo. Así obtienen este valor que, fíjense, da 9,8, 9,49, 9,183, y lo que podrían hacer acá, podríamos poner, ya que está, un promedio de esos tres. A ver si me lo deja. Acá tendría que ir desde acá, creo que era con punto y coma, hasta acá. ¿Sí? Entonces me da un promedio de las 3 mediciones que realicé. ¿Sí? Bien. Esto es una forma de obtener la información. ¿Sí? Otra forma de donde uno puede sacar el valor de G, no solamente a partir de la ecuación de movimiento, ¿sí? Es decir, ustedes tiran el objeto y dicen, bueno, a mí la profe en Física 1 me ha enseñado que yo puedo describir ese objeto, tener una ley de movimiento de ese objeto a partir de acá, y según lo que yo establecí en mi experiencia, me queda así de simple y calculo la gravedad. Genial. Otra forma es venir y hacer las gráficas, que es lo que nosotros les pedimos en el TP, y a partir de la gráfica, uno lo que hace es obtener un valor de G, pero a partir de un ajuste, ¿sí? Uno lo que hace es ajustar los puntos de la gráfica. ¿Cómo hago estas gráficas? Si van a usar Excel. Bueno, tengo que venir y seleccionar. El tiempo es la variable independiente, ¿sí? Acá tengo la altura, ponen insertar, y no van a utilizar porque es muy común que lo encuentren en los TP, que son las líneas donde me van uniendo. Estos son puntos, acá donde dicen de dispersión, ¿sí? Son puntos que uno pone en una gráfica, ¿ok? Y no los tengo que unir con una línea recta. A mí me interesan que estén así, que es lo que ustedes ven acá, ¿ok? Después, estos puntos, ¿sí? Por lo que veo, si yo estoy graficando la altura en función del tiempo, yo los quiero ajustar. ¿Con qué los voy a ajustar a esta curva? Fíjense, pongo el botón izquierdo, ya que hacemos una forma de... vamos al inicio porque no lo van a ver. Teníamos acá, se los voy a hacer desde cero el primero para que ustedes después lo hagan en su casa. Selecciono esto, agarro, me genero una curva de dispersión, y cuando me pongo en este puntito con el botón izquierdo, le voy a decir que me agregue una línea de tendencia. ¿Sí? Cuando me agrego una línea de tendencia, tengo todas estas opciones. ¿Sí? Pero si yo estoy graficando altura versus tiempo, ¿qué línea de tendencia voy a elegir de todas estas? ¿Qué les parece? Ya lo spoileé por ahí adelante, pero... ¿una lineal? Me están escuchando, ¿verdad? Continúo sí, estoy. Estás, Vero. La verdad es que lo que tengo que utilizar acá es una polinómica. Han quedado muy cansados del examen, ¿sí? Ponen una polinómica porque es la ley que yo les puse. ¿Dónde me quedo? Vamos a cerrar esto. Que yo les puse acá. Acabamos de decir que yo puedo describir esta caída libre con esta ley de movimiento, y yo estoy graficando h en función de t, que es la variable independiente, y fíjense que es cuadrática. ¿Ok?
Entonces, cuando vienen y hacen esto, ¿sí? Que estábamos acá y elijo polinomio de grado 2, acá les puede pedir también que presente la ecuación en el gráfico, ¿sí? Le puedo decir que presente la ecuación en el gráfico y que señale la intersección, es decir, acá establezco si quiero que me ponga el 0, 0 como punto, ¿sí? de mi gráfica. Si ustedes hacen eso, que fíjense, de ahí me quedó esta, acá tengo la ley, no, le agregué el 0, 0, ustedes tienen que presentar una gráfica así, donde cada uno de sus ejes tengan sus nombres y sus unidades, muy importante. Presentan la ley y yo de acá tengo que obtener la gravedad. Entonces, si miro esta expresión y miro esta expresión, ¿qué me di cuenta? Que G dividido 2 es este 3,4142. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener la gravedad? Si todo esto es G dividido 2, lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Y así voy a obtener un valor que ustedes le pueden llamar, no sé, por ejemplo en el TP, G de ajuste polinómico, por ejemplo, ¿sí? Lo pueden llamar así o como quieran, y van a tener un valor que, fíjense, nos da muy lindo, 6,83. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguien que usa Excel? Todos usan Excel. ¿Alguien usa otro entorno para graficar? O hacer análisis de datos, en realidad. GeoGebra. Claro, pero fíjate que el GeoGebra, bueno, yo no estoy tan ducha, quizás si me deja hacer ajustes. Quizás vos, si lo usás muy... ¿te deja hacer ajustes Yo no polinómicos, uso planilla de lineales? cálculo. O sea, tengo, pero no la uso. Ok, bueno, yo tomé este porque me parecía que era más general a todos, pero cada uno va a usar su graficador. Eh, y acá, para hacer la otra gráfica que le vimos, que es altura versus tiempo al cuadrado, lo que voy a hacer ahora va a ser lo mismo, pero en vez de agarrar esta columna, voy a agarrar esta con esta, ¿sí? Y ahí voy a poner de nuevo insertar, hacer los puntitos de dispersión, me genera la curva, vengo, hago clic y ahora la voy a ajustar ¿cómo? Con una curva que es lineal, no polinómica, porque yo ya estoy graficando en función del tiempo al cuadrado, ¿sí? La variable independiente es t al cuadrado. Entonces a esto lo tengo que ajustar con una con una lineal no polinómica. Y bueno, en este caso nos dio más lindo. Fíjense en que ahora esta es una ley lineal donde el x sería el t cuadrado, ¿sí? Y cuando multiplico el 4,7 por 2 me da 9,4066, ¿sí? No se asusten si a ustedes estos valores no les da muy lindo, porque ustedes van a tener 4 puntos nada más, ¿sí? Entonces, supónganse en que no hay caso, les da muy feo, les da 6, 5, 4, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo venir, como hice yo acá, que marqué en amarillito, y ver qué pasa con todos los valores que yo tengo, ¿sí? Puede ser que alguno, no sé, de estos puntos, no sé, alguno le dé por acá, otro le dé por acá. Tengo varios, pero hay uno que se me salió de lo que es la línea de tendencia. Bueno, ese valor de medición lo puedo establecer como un error de medición y lo puedo desestimar, lo puedo descartar, ¿sí? Y a mí, con tantos datos, fíjense que tengo 94, pero supónganse que agarro y acá tengo 2000 puntos. En cada uno de estos tengo 2000 puntos. No puedo venir y mirar a ver si el promedio es 0,7, a ver de acá cuántos se van de 0,7. Me voy a volver loca si son 2000, 5000 puntos. ¿Qué hago para eso? Agarro y miro el histograma y me ayuda un montón. Porque digo, bueno, si yo quiero que más o menos mi gráfica, como les dijo María, en mi histograma tengo una curva gaussiana y si algunos valores se me están yendo muy lejos de lo que es la media, voy a tratar de buscar estos
¿sí? Y tratar de desestimarlos, ¿sí? Que fue lo que yo hice. Me fijé a ver los que eran menores a 0,28 o los que eran mayores, ¿sí? Y ahí los traté de desestimar. Fíjense, el promedio era 0,7 y acá alguien le dio 0,166, un tiempo muy bajo y muy bajo e igual para los tres, ¿sí? Entonces así me fui fijando un poquito, y esto es lo que ustedes pueden hacer, no van a tener tantos datos, pero se pueden ir fijando cuáles son los que uno puede desestimar o tomar como una medición errónea que se le llama, o le pifié cuando la tiré, o justo apreté mal con el programa, algo pudo haber pasado, ¿sí? Entonces la saco. Cuando hago el ajuste, descartando estos puntos, que fue ahora muy rápido, pudo haber pasado que se me haya quedado alguno sin ver. Bueno, no encontré mucha diferencia, ¿sí? Todo este ajuste es descartando los puntos y la verdad es que no encontré mucha diferencia. Este aumentó un poquito, ¿sí? De 6,30. Bueno, me bajaron. De 6,83 este me bajó y acá obtuve un 9,7, ¿sí? Entonces, bueno, ese porcentaje de discrepancia que nosotros les pedíamos, ¿sí? Acuérdense que ustedes van a tener un ajuste a partir de una curva polinómica y un ajuste a partir de una curva lineal. Lo que pueden hacer es calcular el porcentaje de discrepancia en comparación con este y con el valor teórico que me quedó en el otro y con este valor teórico. Entonces yo voy a tener 3 porcentajes de discrepancia, ¿sí? Uno de nuevo con el experimental, uno con el ajuste lineal y uno con el polinómico, y ver cuál método fue mejor para poder determinar G, porque usted tiene una tabla. Entonces yo puedo utilizar este método para determinar G, puedo usar este método de ajuste de gráfica o puedo usar este método, ¿sí? O puedo hacer un análisis entre los tres, ¿sí? Pero bueno, a partir de los datos uno también a veces elige de qué forma los puedo determinar, ¿sí? No los quiero cansar mucho con esto, ahí vi que Mariel lo está grabando, así que lo pueden volver a ver. Y si les queda un ratito de ganas, les muestro. Pero ahora que estoy viendo el documento es básicamente esto que les estoy comentando, así que si no se lo subimos, yo hice una guía chiquitita práctica para que puedan realizar el TP, que se los dejé acá en PDF. No sé si María querés comentar algo acá del TP, si no les comento rápido la guía. Sí. Bueno, acá por ejemplo en el TP, fíjense que esta función, que acá está graficando Vero, ahí les pone ella una ley h de t igual a g sobre 2 por t cuadrado. Entonces, acá recuerden que ustedes tenían que tener en cuenta, digamos, primero tienen que hacer un esquemita, ¿no? Y cuál es esa dirección y sentido que van a considerar entonces del eje Y para poder describir la ecuación que sería la ley de movimiento. Ahora, en este caso, fíjense qué les parece a ustedes. ¿Para dónde está el eje Y positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Tomado de acuerdo a la gráfica que estamos viendo acá. Sí, eso es algo que faltó de preguntar. Me dio una cuadrática cóncava hacia arriba. ¿Nadie le resultó raro eso? Recuerden que, ya que está aprovecho, hay algunos alumnos y algunas alumnas que no tienen apellido. Yo estoy tomando asistencia, me falta, bueno, no sé, Matías, después hay otro nombre, Arianna. Entren por favor también con el apellido para después poder pasar el presente a esta actividad de laboratorio. La idea es que puedan participar, la idea es que ustedes participen de la clase. Por eso justamente se hace presencial y no se la subimos grabada. Entonces, bueno, eso es una pregunta que va a quedar pendiente para ustedes. Analícenlo
cuando Vero le suba esto. Yo creo que si no están pudiendo prestar atención a lo que estamos diciendo, no le vamos a sacar mucho provecho a la discusión. Piensen ustedes qué representa este h de t que ella pone ahí, que es una ley que dice g sobre 2 por t cuadrado, pero cuando se hace el ajuste polinómico, ahí les da una función que dice y igual a 3.414x cuadrado más 0,839 por x. ¿Qué representa ese 3.414 y qué representa ese 0.8439? ¿Está? Entonces, ajusta realmente bien, es una buena función de ajuste. ¿Qué le impusimos, digamos, como condición para que nos dé ese resultado? Porque todo esto va a tener que figurar en el análisis que ustedes hagan. Así que no sé, Vero o Mati, si da como para que preguntemos mucho más, o estaría bueno que ellos Claro. analicen estos datos y que podamos discutirlo, por ejemplo, el lunes que viene, que ya puedan tener los informes terminados. Y Sí, por ahí entonces, si ellos trabajan con los datos, me parece que se van a encontrar con estas cosas y ahí las podemos discutir un poco más. Entonces, claro, perfecto. Entonces, Vero les comparte los datos, trabajen con los datos, traten de armar, ahora Vero, dale un pantallazo de cómo armar, digamos, el laboratorio, y la idea es que puedan tenerlo listo, armado, para el lunes de la semana próxima para discutir. No vamos a abrir entonces todavía la tarea para la entrega, porque antes de entregarlo, nos van a tener que decir quiénes son los que integran los distintos grupos. Armen grupos, pónganse ustedes en grupos de 5 o 6 personas para poder trabajar. Y el lunes próximo entonces nos van a mostrar, una persona por grupo, nos va a mostrar qué resultados obtuvieron, y vamos entonces, en base a eso que hicieron, vamos a discutir sobre sus resultados. Dale, perfecto, María. Sí, acuérdense entonces va a ser con asistencia. Los laboratorios, como estamos en modo virtual, necesitamos tener ese detalle. Bueno, guía para realizar el TP, que esto también se lo voy a subir. El informe de tener algunas instancias, ¿sí? Para que ustedes siempre tienen que pensar que cuando hacen los TP, esa persona no tiene idea de qué hicieron ustedes. Nunca lo hizo, no es un profesor de física, o por lo menos sabe de física, pero no soy yo, ni Mariel, ni Mati. Entonces, hay cosas que tienen que estar explícitas, ¿sí? Porque hay TPs donde tienen el título, una foto, una gráfica, conclusión y se terminó. Pero me quedan muchos huecos para llenar. Entonces ustedes se lo dan a un amigo, a sus padres, donde quieran. A ver, ¿lo entienden o no lo entienden? Título, obviamente, ¿sí? El objetivo, que es muy importante de la experiencia, qué es lo que yo quiero determinar, cuál es la finalidad de esta medición, es medir porque sí o obtener algo específico. Los materiales que voy a utilizar, el desarrollo experimental se le dice, digamos, a responder las preguntas de qué hice, ¿sí? Es decir, bueno, por eso le decimos incluir la foto. ¿Qué hice y cómo lo hice? ¿Sí? Porque alguien me puede decir, bueno, yo lo que hice fue medir el tiempo. Bueno, me falta el cómo. Utilicé un cronómetro, una aplicación, cómo hice para determinar los tiempos, qué cifras significativas tomé, cuál es la incerteza, qué instrumento, qué apreciación tiene el instrumento de medición. Si ustedes miden la altura con una cinta métrica, apreciación de 1 milímetro, eso tiene que estar, ¿sí? No voy a ahondar en detalle en los detalles del laboratorio, pero hay cosas que tienen que ir recordando, ¿sí? No es lo mismo medir una hoja, digamos, con una regla de una apreciación de 1 milímetro, que una hoja con una regla donde puedo apreciar en centímetros. Voy a tener mucho más error. Entonces, vayan recordando esas cositas de laboratorio. Bueno, acá les puse. Sí, bueno, esto era, me parece, Mariel, creo que para esto fue en el cuatrimestre anterior que les pedíamos que seleccionen de cada uno, digamos, de los que han realizado la experiencia, aquellos donde el valor de la gravedad les da más lindo, pero bueno, si no hagan
un conjunto de datos entre todos los que midieron, ¿sí? Ahora lo vemos esto en detalle. La tabla, Claro. sí. Por ejemplo, Vero, podrían hacer la gráfica, esta misma gráfica que vos hiciste con tanta estadística y tantos datos, Sí. pueden hacerla utilizando los datos de los integrantes del grupo, de los 5 o 6 integrantes del grupo. Entonces, bueno, ponen los datos que obtuvieron ustedes y trabajan en base a sus datos y comparan entonces el resultado con el resultado obtenido de todos estos datos analizados, de los 90 y pico de datos analizados. Claro. Bueno, fíjense que uno de los resultados tiene que estar plasmado en una tabla, ¿sí? Acá pongo los promedios, el T promedio, cómo determinan la incerteza del tiempo, ¿sí? Y la incerteza del tiempo al cuadrado. Esto lo van a ir viendo, lo vamos a comentar bien en detalle en la clase. Acá más o menos se los explico, ¿sí? Por ejemplo, si es una cinta métrica con una apreciación de 1 milímetro, eso tiene que estar, entonces si lo pongo en metro, tiene que estar bien expresado, ¿sí? Esto, digamos, era con respecto al tiempo, si tengo este T promedio, ¿sí? O sea, voy a tener, por ejemplo, este, y el T promedio me va a dar todo este valor, no me da el 0,63, me da todo este número, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer para sacar la incerteza, ¿sí? Ese delta T lo tomo como la diferencia entre el T promedio y el valor más alejado, ¿sí? Entre este valor y el más alejado, que es 0,69, bueno, entre esos dos me fijo qué diferencia hay y ahí puedo establecer, esto es un criterio para decir, bueno, esta es una, una incerteza del tiempo, ¿sí? Acá algunos detalles de las aplicaciones de criterio de redondeo, pero bueno, se los voy a dejar como para que lo lean tranquilo, repasen, pueden estar muy cansados. Que recuerden que primero se aplica el criterio de redondeo del 2 primero a la incerteza y después el criterio de redondeo del 5 al promedio y recién ahí yo puedo poner bien, a ver si lo puse, recién llego al valor de 0,63, 0,06, ¿sí? Cuando hago todo este análisis, recién ahí puedo venir y poner bien este valor. Para el T cuadrado lo mismo, nada más que acá usamos lo que es la propagación de incertezas, que también lo pueden repasar. Y finalmente, cuando esa tabla de arriba está explicada con todos estos detalles, ¿sí? Yo no puedo venir y ver solo la tabla. Todo esto que dice acá abajo, todo este análisis, o lo ponen abajo o lo agregan a un apéndice, ¿sí? Porque si yo veo 0,63 más o menos 0,06, yo tengo que saber de dónde lo sacaron, ¿sí? Acuérdense que yo no soy la profe de física, yo no hice este TP, y si yo miro este valor, me digo, bueno, ¿de dónde lo sacaron? ¿Se los da el instrumento o hicieron un criterio distinto? Tiene que estar en algún lado especificado. Cuando terminan todo eso, agregan las gráficas, estas dos, que son las que vimos, realizan los ajustes, que también vimos, y como les puse acá, polinómico, ¿sí? Estos eran valores que tenía yo de otros datos, de otra tabla. Esto también era para calcular el G de forma teórica, ¿sí? Donde acá utilizamos la expresión, ¿sí? Entonces, por acá abajo, bueno, acá tenemos la propagación de incertezas, también esto se hace con la variación en G, se hace con la propagación de errores, que creo que esto lo hemos comentado, está en el apunte de introducción y si no les podemos subir de nuevo ese apuntecito de introducción, yo lo debo tener. Cuando termino con todo eso, fíjense, voy a tener un G teórico que yo le llamé en el sentido de que utilicé los datos experimentales, pero saqué G a partir de la ley teórica, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar como quieran, pero tiene que quedar explícito que fue obtenido a partir de una ley analítica, ¿sí? Tenemos el ajuste lineal, el ajuste polinómico, y ahí hago los porcentajes de discrepancia entre el valor de referencia, ¿sí?
Y cuando tengo todos estos porcentajes de discrepancia, hago un análisis, que eso va justamente en la conclusión, ¿sí? No sé, este me dio 40, este me dio 3 y este me dio 70. Bueno, hice algo muy feo, ¿no? Hacía el tuntún, pero tiene que haber un análisis, bueno, de acuerdo a mi experiencia, a cómo yo la realicé, a los errores que pude cometer, el valor de G con el que mejor lo pude obtener es con el ajuste polinómico, por ejemplo, o con el lineal, ¿sí? Yo tengo que poder sacar una conclusión. Hago hincapié en esto porque acá concluyen, bueno, el valor de G es tanto, punto. No, ¿sí? Yo medí tiempos, obtuve el valor de la gravedad con distintos métodos, entonces tengo que poder tener un análisis para que el que lo lee el día de mañana dice, ah, mira, a él le resultó más cómodo obtener G de esta forma, bueno, yo voy a probar también de este y a ver qué diferencias encuentro. Y ahí podemos ver entre cada grupo qué porcentajes de discrepancia hubo entre un grupo y otro respecto a los métodos utilizados y a qué errores pueden estar asociados también, ¿sí? Porque acá no hablamos de errores, pero en el análisis también puede ser. Yo creo que tuve más error, bueno, si me tiran un neceser como pusieron antes, en vez de una esferita, y puede haber quizás alguna discrepancia, ¿sí? También tenemos que pensar un poco en el objeto que dejamos caer, si teníamos la ventana abierta y entró el viento, qué sé yo. No los quiero marear más, hay un montón de cosas a discutir, entonces vean los datos, lean esta guía tranquilos, ¿sí? La van armando y usamos la clase del lunes para que puedan armar bien, digamos, lo que es este TP, que es el primero que van a hacer. ¿Dudas? ¿Consultas?